Me acompaña en esta ocasión Paul Donato, porque vamos a hablar un poco sobre máquina del tiempo. Y me imagino que ustedes se preguntan, ¿cómo así máquina del tiempo? Bueno, esto tiene que ver mucho con la mente. Buenos días, Paul. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Todo gracias chévere, a Dios. todo ¿Y tú? bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos Excelente. un poco más sobre esta máquina del tiempo que es la mente. Bueno, tú sabes que a veces uno fantasía mucho con el tema de las máquinas del tiempo, se ven películas y a veces nos preguntaríamos nosotros mismos, ¿qué sería si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo? ¿A dónde iríamos? ¿Si al futuro o al pasado? Y prácticamente es un tema que incluso en películas se va desarrollando y todas las cosas, pero sin embargo nosotros tenemos la máquina del tiempo, que significa la mente. La mente tiene esa capacidad de viajar, imaginar, crear situaciones y pues, sobre todo genera emociones esos pensamientos. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que el ser humano tiene, poder manejar ese mundo infinito de lo que significa la mente humana, la capacidad de poder hondar en los más profundos del psiquis, vamos a decir, del ser humano. Y cuando hablamos de esa máquina del tiempo, significa que cuando uno viaja al pasado, de alguna manera se conecta con situaciones y experiencias y generalmente, no voy a decir que siempre, pero generalmente en esas conexiones en el pasado generan recuerdos que te Dicen que generan recordar es emociones. vivir, ¿no? Y te crean emociones En también. algunos casos, porque se oye como bonito el eslogan. Recordar es vivir. Exacto. Bien feo. Porque si vas a recordar para sufrir o llorar, hermana. École, guau. Mejor Ahí es donde suelte viene eso. el tema. Ahí es donde viene el punto más, que cuando uno viaja a ese pasado, se conecta con experiencias que a veces son dolorosas Así es. o experiencias O que no son gente tan indeseada. gratas o gente indeseada, que por supuesto lo único que termina uno es en depresión. Totalmente. Se deprime y no te ayuda a generar una nueva vida. Pero también está la parte positiva, mi reina. O sea, tú te ves en el futuro donde quieres estar, a donde quieres llegar. Y yo creo que esa es como la mayor motivación para uno realmente seguir ese objetivo que tanto te interesa. En algunos momentos y algunos casos también, porque no siempre viajar hacia el futuro significa positivo. Claro. Porque una cosa es visualizar ese futuro que quieres construir, pero también eso te genera ansiedad. Eso, totalmente. Entonces, si por un lado viajar al pasado significa depresión y viajar al futuro significa ansiedad, estamos en un tema de Es todo quién un es el lío. que maneja la máquina del tiempo. Y ahí es donde viene el reto más grande. El ser humano tiene la capacidad de gestionar sus pensamientos. Claro. Y ese es el reto más grande, que yo podría decir que tenemos esa máquina, pero la vida, las circunstancias y las situaciones son las que van llevando el control del tiempo, llevando el control de tu vida y gestionar tus pensamientos para poder tener la emoción adecuada para lograr lo que tú deseas y poder vivir feliz en tu presente. Porque en muchas ocasiones no disfrutamos nuestro presente porque estamos conectados en esa máquina del tiempo de nuestro pasado o en un futuro incierto. Claro, bien dice la frase que exceso de futuro, ansiedad, exceso de pasado, depresión, ¿no? Correcto. Tal cual. Así Pero es. hace poco también leía yo, estamos muy lectores últimamente, ¿eh? Leía yo pues que lo importante es no parar, seguir, moverte, porque movimiento significa cambio. Y si quieres generar un cambio y paras, digo, el suceso, el éxito no te va a llegar así como que, ay, lloviendo, qué bonito. No, tienes que seguir trabajando. Total. Ahora, en los casos, en este caso en el que hablamos precisamente de mirar al pasado, a veces cuando, por ejemplo, yo como cualquier otra persona me fallo a mí misma y me da flojera o cualquier cosa, o me dan ganas como de parar, me pongo a pensar en aquel momento en mi vida, hace 5 o 10 años, en el que estaba en otras condiciones y yo soñaba con estar de repente en el momento en el que estoy ahora. Claro. Y es precisamente eso, ¿no? Mirar atrás y ver a veces lo malo, pero ver todo lo bueno que te ha pasado en el trayecto de allá hasta aquí y apreciar lo que tienes ahora y seguir moviéndolo. Totalmente de acuerdo, por eso decía al principio, en el momento decía que quién es el que administra los pensamientos, las circunstancias, las situaciones, Claro. quién es el que está manejando el timón de ese carro. Al final uno mismo. Debería hacerlo, Pero pero a es veces difícil. son otras condiciones, otras Claro. personas o circunstancias las que manejan ese timón y por supuesto terminas tú en el lugar menos deseado. Por eso realmente para poder
vivir una vida plena, necesitas ser un buen administrador de tus pensamientos. Y te voy a dar hoy la Tips. clave. Eso, lo La que clave de vamos a cómo ver. puedes tú tener ese control. Anotamos. Ok. En algunas ocasiones ya lo hemos hablado, pero lo voy a volver a recalcar que esto significa DCD. DCD. Esa es la herramienta, diría, poderosa para poder tú decir, yo tomo el control del timón de mi vida y si viajo a mi pasado o viajo a mi futuro, en este momento yo soy el que estoy manejando mis emociones. DCD, ¿qué significa la D? La primera D significa dudar. Cuando yo viajo al pasado, yo tengo que dudar de mi pensamiento. Y vamos a ampliar un poquito. ¿Qué es dudar? ¿Qué es dudar? Yo le preguntaré a ustedes, ¿qué es para ustedes dudar? Simplemente, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes qué? No me afecta, bueno, puede que no me interese muchísimo. No es algo que voy a dejar como que me acapare todo, ¿no? Más bien lo pienso, pero bueno, ya no me va a ocasionar daño. Como quien dice. Por ahí va. La forma de dudar para cada persona es diferente, pero Claro. inmediatamente tú generar una duda, estás generando la duda sobre la emoción que te está generando esa situación de tu pasado. Entonces, si eso me está generando algo que para mí me genera tristeza, entonces yo tengo que dudar de eso. Ok, dudo es la primera parte. La segunda es criticar eso. Critico los sentimientos que estoy teniendo. ¿Cómo lo critico? Bueno, ¿en qué me sirve? ¿Cómo me aporta esto? ¿Esto me enseña algo? ¿Me da un aprendizaje? Lo que estabas hablando. Rescatar las cosas positivas y no las negativas, que son las que me mantienen en la emoción que no quiero estar, sino en la emoción que sí desearía estar. Claro, Entonces empiezo yo a criticar y a hacer una lista de la mayor cantidad de maneras posibles de criticar ese sentimiento que me está provocando el pensamiento. Total. Y por último, la tercera D significa determinar. ¿Qué tú determinas en tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero yo lograr con eso? Ok, tuve una experiencia en mi pasado, dudo de eso, lo critico y determino que eso no va a condicionar mi presente y yo decido por voluntad propia aprender de esa situación para vivir un presente positivo y no negativo. Entonces, DCD es la práctica que nosotros deberíamos aplicar, ya sea cuando la máquina del tiempo viaja a ese pasado a conectarse con esas ventanas killer o al futuro que me generan la ansiedad. En ambos casos se debería aplicar. Yo creo que con la última D entra el tema de autoridad, decisión, como que, ¿sabes qué? Una coraza, pues. No quiero esto, pero precisamente porque uno piensa, si esto no me ayudó, no me hace bien, me hizo daño y demás, ¿para qué? ¿Para qué? Simplemente, y eso es lo que te mantiene en esa posición. Total, las ¿correcto? monedas tienen dos caras, siempre. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento que te genera una emoción, el pensamiento, la última D, que significa determinar, yo decido no estar en esa posición. Yo decido ver el otro lado, qué me enseñó. Y eso es algo bastante a veces difícil. Por eso primero tengo que dudar y tengo que criticar, porque eso me genera a mí la emoción necesaria para mantener mi determinación en lo que quiero cambiar. A mí me encanta la expresión cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro, Y yo un siempre universo, digo, vamos a decirlo. un universo. tú nunca Exacto. sabes en ese mundo si está la Primera, Segunda o la Tercera Guerra Mundial. Y Así ese es es. el tema. Porque vamos que nosotros mismos tenemos pensamientos invasivos en nuestro cerebro a veces, pues, ya sea que están colocados allí por malas experiencias, buenas experiencias, y lo que hay que hacer es contraatacar esos malos pensamientos. En psiquiatría y psicología le llaman pensamientos rumiantes. Sí. Cuando, por ejemplo, te pasa algo malo, que perdiste dinero y te da miedo volver a invertir y tienes en la cabeza, es que perdí dinero, es que perdí dinero, es que perdí Ahí es donde dinero, empiezas a criticarlo. es que perdí dinero. Entonces, Claro, ahí es eso donde te yo dudo. crea Critica, una duda. ola de brainstorming, de solo pensamientos negativos, pero tú tienes que atacar eso diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. que si no lo haces, te ataca a ti. Más que la palabra positiva que tú quieras decir, es dudar de ese pensamiento. Dudar que ese pensamiento que te está provocando. Y lo criticas también, bueno, ¿en cuántas veces has invertido? Porque puede existir muchas experiencias de tu vida que si has invertido y si te ha salido bien. Muy bien. Entonces, Exacto, ven exacto. acá, ¿con Uno no qué puede comparar porcentaje? otra con- Exacto, una ¿dónde con está mi otra. comparación? Y yo determino que eso no va a afectar mi pensamiento de volver a intentar algo. Y eso me ayuda a mí a generar un estado emocional totalmente diferente.
Perfecto, Paul, de verdad, muchas gracias. DCD. DCD. Anotado, ¿verdad? Yo Ajá. creo que es importante que usted también lo anote en casa, por supuesto, para que esté bastante claro en lo que tiene que manejar usted mismo hacia su pasado o hacia su futuro. Gracias, Paul, por estar con nosotros, de verdad. Te esperamos pronto de nuevo con otro tema interesante, como siempre.